Buenas tardes. En la clase de hoy de aprendizaje automático vamos a ver ensambles de modelos y específicamente el algoritmo de Random Forest. Entonces, en esta clase vamos a empezar por algunos conceptos fundamentales que nos van a servir además para las próximas clases. Y vamos a hablar primero del sesgo inductivo. ¿Qué es el sesgo inductivo? El sesgo, o también, como se denomina en inglés, bias. En el caso de un algoritmo de aprendizaje automático, como los que estudiamos en esta materia, podemos decir que el sesgo inductivo es un conjunto de diversas afirmaciones que un algoritmo puede utilizar para construir un modelo determinado. Entonces, este sesgo inductivo, ¿qué incluye? Incluye la forma que van a tener las hipótesis, en otras palabras, la cantidad y tipos de parámetros, también características de cómo funciona ese algoritmo, cómo recorre el espacio de las hipótesis, de manera de poder elegir un único modelo o un modelo mejor representativo del aprendizaje. Pero tenemos que tener en cuenta que si el sesgo es muy fuerte, si el bias es muy fuerte, nos puede pasar de que haya mayores restricciones en cómo se pueden expresar esas hipótesis, o sea que no funcionaría tan bien. Y a su vez también puede haber menores chances de aproximar bien o mejor a la función objetivo, que en definitiva siempre es nuestro fin en un algoritmo de aprendizaje automático. Lograr aproximarse a la función objetivo, que a veces esa función es desconocida. Entonces podemos ver distintas situaciones que se pueden dar cuando implementamos o utilizamos un algoritmo de aprendizaje automático con respecto al sesgo. Y como dijimos, normalmente la función objetivo es desconocida. Justamente queremos modelizarla de forma de aproximarnos a esa función desconocida. Y aquí tenemos algunas diversas situaciones. Por ejemplo, en la fila superior tenemos situaciones donde la línea de corte se hizo con una parábola. Y en la línea inferior, la línea de corte entre las dos clases se hizo con una recta horizontal. Entonces, si vamos a la primera, a la parábola, vamos a ver que, por ejemplo, en una situación de bajo sesgo, o de sesgo bajo, o de bias bajo, hay mejores chances de acercarse al objetivo, porque de la forma que están en ese cuadro bidimensional, de la forma que están ubicadas las clases, la parábola parecería funcionar, ¿sí? Quizás un poco mejor que la línea horizontal. Entonces tenemos un sesgo bajo, pero puede ser que haya una alta varianza. Entonces los modelos pueden cambiar mucho según va cambiando la muestra. O sea, para una muestra puede llegar a ser bueno y para otra, en otras situaciones, con otras instancias, de acuerdo al lenguaje que utilizamos en esta materia, con otras instancias puede llegar a ser distinto. Por otro lado, cuando usamos una línea de corte recta horizontal para las mismas distribuciones de las clases en este plano, aquí tenemos una situación de un sesgo mayor. Entonces se complica, o sea, hay peores chances de acercarse a la función objetivo. Pero por otro lado, es posible que haya una baja varianza. Entonces los modelos construidos de esta forma no cambian mucho según la muestra, cambian poco. Otra forma de ver esto, esta combinación de bias, de sesgo y de varianza, puede ser la siguiente. Y este es un punto de vista que
Se usa en informática, por supuesto, pero también se usa en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en ingeniería, en todo lo que es mediciones, por ejemplo, en metrología. Y la idea es la siguiente. Podemos tener una situación donde tenemos sesgo bajo y varianza baja. Esta situación es ideal. Es ideal porque la función objetivo está en el centro de esos círculos. Entonces, con un sesgo bajo, con un bias bajo, estamos siempre en todas nuestras predicciones o todas, en este caso, clasificaciones, estamos siempre cerca del centro de los círculos, que es la situación ideal. Cerca y a una distancia alrededor de la misma. Pero ¿qué pasa? En esa misma columna de la izquierda, pero abajo, en la situación donde tenemos sesgo alto, pero la varianza sigue siendo baja, o sea, la dispersión sigue siendo baja, ese sesgo alto, ese bias alto, ¿qué hace? Es que a pesar que la varianza, la dispersión es baja, quiere decir que todos los puntos están cerca, se trasladó el centro de esa nube de clasificaciones, se alejó del centro. Entonces, eso significa ese sesgo alto. Y al tener el sesgo alto, si bien la varianza es baja, esto puede llegar a ser un problema. Otra situación posible es sesgo bajo y varianza alta. En este caso, el bias es bajo porque toda la nube de clasificaciones está alrededor del centro. Entonces el sesgo es bajo, pero como la varianza es alta, hay mucha dispersión. Esto puede llegar a ser bueno desde el punto de vista del sesgo bajo, pero la alta varianza puede llegar a traer problemas. Y por último, el peor de los escenarios, donde tenemos sesgo alto y varianza alta. Porque aquí no solamente el bias es muy alto, o sea, nos alejamos del centro de los círculos, que sería la mejor clasificación, sino que además tenemos una alta dispersión. Entonces este es el peor de los escenarios. Y en situaciones reales nos puede pasar que alguna de estas 4 situaciones seguramente se den. Entonces podemos ver esta combinación de bias, de sesgo y de varianza matemáticamente de la siguiente forma. Si tenemos las observaciones y la función objetivo, f de x, y las observaciones, las clases y las instancias x, como venimos hablando en estas clases, a eso se le suma por errores de medición o por temas metodológicos que puede haber ruido en los datos. Esto también puede ser información no capturada por los atributos. Pueden ser muchos factores, pero esa componente de error siempre existe y está sumada. Entonces podemos definir al error del modelo como esa diferencia entre lo que tendría que ser, que es y, menos lo que entrega el modelo. Y esa diferencia al cuadrado la podemos definir como el error. Y ese error es justamente la combinación del sesgo, del bias, de la varianza, de la estimación y también de la varianza del ruido de los datos. O sea, esos 3 componentes sumados contribuyen al error. Y nosotros lo que queremos siempre es que el error sea mínimo. Esto también se puede trabajar matemáticamente y desglosar como vemos ahí. Entonces aquí tenemos una figura de un paper reciente del año 2019, muy interesante, que si bien fue publicado en una revista de medicina, Academic Pathology, es muy interesante porque esto también nos muestra el gran interés que hay en otras áreas, como por ejemplo en este caso la medicina, acerca de la inteligencia artificial y de todos estos algoritmos de aprendizaje de máquina que cada vez van ganando mayor terreno en aplicaciones médicas, por ejemplo, entre tantas otras áreas. Entonces podemos ver que están apareciendo publicaciones en revistas muy buenas de otras áreas que van más allá de la informática, de la estadística, de la matemática.
Y de este paper de Rashidi, del año 2019, tomamos esta figura que es muy ilustrativa. ¿Y qué nos dice esta figura? Nos muestra cómo el error, cómo está relacionada con la complejidad del modelo. Y nos muestra diversas situaciones. Por ejemplo, una situación que se da mucho es el overfitting. Y el overfitting se da cuando, por ejemplo, un modelo está sobreajustado para un set de datos determinado. Entonces, aparentemente funciona muy bien todo, pero en realidad lo que está pasando es que funcionó muy bien en la fase de entrenamiento, como vemos aquí, donde el error fue mínimo. Pero luego cuando lo probamos con otro set de datos o una parte del set de datos que no fue utilizada para el entrenamiento, el error se dispara, con lo cual esa idea original de que anduvo bien el aprendizaje en realidad fue ficticia, fue una ilusión. En la realidad no funcionó bien. Y este es el efecto que se llama sobreajuste, overfitting. Como vemos aquí, también en esta parte de la ilustración, no sé si se ve el mouse, donde podemos ver que el modelo, bueno, es complejo, pero sobreajusta. O sea, ajusta muy bien para solamente un conjunto de instancias. Después otra situación también no deseable, al igual que no es deseable el sobreajuste, es el bajo ajuste o el underfitting. Porque el underfitting, bueno, funcionó mal, el error fue alto durante la fase de entrenamiento, que sería, como siempre, aquí la curva verde. Pero después también funcionó mal cuando se le pasó el set de prueba. Entonces, esta situación también es desventajosa porque no funcionó bien, en definitiva. Porque nosotros lo que buscamos es que funcione bien en el testing. ¿Por qué buscamos eso? Porque nosotros buscamos generalizar el modelo. Quiere decir, poder utilizar ese modelo para nuevas instancias desconocidas. Las instancias que utilizamos en el entrenamiento y eventualmente en la primera fase de prueba, como dice este gráfico, que sería la curva en marrón, nos sirven para evaluar la performance del modelo. Pero en realidad la verdadera prueba se da cuando tenemos una segunda fase de prueba externa, que sería la curva en color rojo. Entonces aquí realmente se da la aplicación y la prueba de cómo funcionó este modelo. Y nosotros queremos estar en esta zona de complejidad del modelo, o sea, ni muy complejo, o sea, que hubo sobreajuste, sí, y tampoco muy simple, o sea, que hubo falta de ajuste. Entonces, en este rango estrecho de complejidad del modelo es donde el error es el más bajo en todas las situaciones, tanto en la situación de entrenamiento como en la situación de la primera prueba, así como en la prueba más importante, que es con datos externos al set de datos original. ¿Y cómo se aplica esto a ensamble de modelos? En realidad lo que estuvimos viendo es aplicable a cualquier algoritmo de aprendizaje de máquina. Pero ¿cómo se aplica esto a ensamble de modelos? Y, por ejemplo, en el caso de los ensambles de modelos, la idea es entrenar varios modelos, o sea, ensamblarlos, y cada uno puede ser sobre datos distintos. Entonces, cada modelo va a tender a sobreajustar, a hacer un overfitting. Es decir, bajo sesgo, alta varianza, por ejemplo, árboles profundos, o sea, árboles con muchas ramas. Y como fueron hechos sobre datos distintos, bueno, vamos a tener un número de cantidad de modelos. Entonces tenemos que de alguna forma ensamblarlos. Y el ensamble se puede hacer por una votación. Entonces cada vez que nosotros le ponemos una nueva instancia, la clasificamos con todos los modelos y devolvemos la clase más elegida, por ejemplo.
Entonces, de esta forma, la votación reduce la varianza de la clasificación, en otras palabras, ya estamos reduciendo el error, ¿sí? Y si los modelos individuales devuelven probabilidades, se puede hacer una votación ponderada de acuerdo a esa probabilidad que devuelve. Y en regresión se puede devolver, por ejemplo, el promedio de los valores devueltos por los modelos individuales. Esas serían dos alternativas para lograr esa votación. O sea, ese es el espíritu de toda esa área de modelos que vamos a ver que hoy nos vamos a concentrar en dos, y específicamente en Random Forest, de ensambles de modelos. En una próxima clase vamos a ver otros. Entonces, en su versión más básica, ese ensamble de modelos es el bagging o bootstrap aggregating. Entonces, en este caso, como vemos, como dijimos, del conjunto de datos original, armamos diversos subconjuntos, conjunto 1, 2, hasta conjunto D, y para cada de ellos se hace una clasificación, un entrenamiento, y se va a generar un árbol y nuevas instancias, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener su salida, y luego se ensambla todo con una votación, como dijimos recién, que produce la salida final, una suerte de promedio de todos los modelos. Y esa sería la estrategia para lograr el menor error, como vimos recién. Pero ¿qué pasa? Esto en teoría está muy bueno, pero en la práctica puede no funcionar tan bien. Y uno de los problemas de este bagging, de este algoritmo, es que si tenemos pocos atributos que son predictores fuertes, es decir, si en realidad los atributos que tenemos no ayudan mucho a la clasificación, pueden ser una cierta cantidad, pero ninguno es muy fuerte, lo que va a pasar probablemente es que todos los árboles se van a aparecer, porque no va a haber ningún árbol que se va a destacar sobre los demás, o va a haber muy poca diferencia. Entonces, todos estos atributos terminan cerca de lo que se denomina la raíz. La raíz quiere decir la raíz del árbol, que como los árboles generalmente nosotros los dibujamos al revés, la raíz queda arriba. La raíz sería la hoja más alta, en nuestro caso. Entonces, ¿cómo se puede hacer para mejorar esto? Y bueno, una idea que funcionó muy bien, y esto hizo que este algoritmo sea uno de los más populares hoy en día de aprendizaje de máquina. Una idea fue proponer lo que se llama el random forest, o sea, un bosque de árboles aleatorios, traducido al español, o una forma de traducirlo. ¿Y cómo funciona esto? Y es similar al bagging, pero en cada nodo se consideran solo un subconjunto de los atributos, del total de los atributos, que son elegidos al azar. Ahí está la parte random. Entonces, de esta forma, uno de los problemas que vimos recién, que si no tenemos predictores fuertes, de esta forma podemos salvar ese problema si no tenemos predictores fuertes, porque no solamente hay un subconjunto de datos, sino también de atributos. Entonces esto va a hacer que los árboles sean distintos. Ya no se van a aparecer todos los árboles entre sí, va a haber árboles distintos porque tienen atributos distintos. Entonces, esos árboles van a terminar siendo un bosque, no van a ser como en el bagging, en realidad árboles muy parecidos y muchos. Acá va a haber muchos, pero distintos. Entonces va a ser un bosque de árboles aleatorios. De ahí su nombre, Random Forest. Y esto originariamente se pensó con dataset donde hay una proporción de relativamente muchos atributos y con pocas instancias. Esto se da en muchas aplicaciones, que no hay tantos datos, o sea, no hay tantas instancias, y sí una cantidad compite aproximadamente la cantidad de atributos con la cantidad de instancias. Entonces, ir eligiendo un subconjunto de atributos ayuda
a modelizar esto, porque de alguna forma estamos diciendo que tenemos muchos atributos. Pero después se vio que esto también funciona muy bien en el caso de que los atributos no sean predictores fuertes, que es también un área de aplicación muy importante de los algoritmos de aprendizaje de máquina. Porque cuando los atributos son muy fuertes, la verdad es más fácil modelizar. El desafío está cuando no tenemos atributos fuertes. Entonces ahí es donde Random Forest ayuda bastante y por eso también podemos decir que se hizo popular este algoritmo. Random Forest está implementado en muchos paquetes. Está implementado, por supuesto, en Python, en el paquete scikit-learn, también en otros paquetes como H2O, y hay también otras implementaciones. Y vamos a hablar un poquito ahora de Random Forest en scikit-learn, en esta implementación en Python. Y eso está hecho dentro del módulo scikit-learn.ensemble, donde se implementaron dos algoritmos de este tipo, el Random Forest directamente y el Extra-Trees. Y ambos son técnicas, como dice esto, aquí está la referencia, pueden hacer en el PDF que les adjunté en el campus, pueden hacer un clic arriba del hipertexto y van ahí directamente a la página web de scikit-learn. Y aquí, esto está basado en la explicación que está en la página web, una traducción. Y como dice, ambos algoritmos son técnicas de perturbación y combinación, lo que dijimos recién, de los árboles. Entonces se crean, como dijimos, un conjunto diverso de clasificadores, ¿sí? Con una aleatoriedad que tiene que ver con esa elección aleatoria de atributos, por ejemplo, y de instancias, de subconjuntos. Y como dijimos recién, la predicción en conjunto se da como la predicción promedio de cada modelo, o sea, se logra el ensamble. Y tenemos como los primeros papers que se hicieron sobre este tema de Leo Breiman, aquí tienen las referencias del año 1998 y de 2001, y después aparecieron muchos papers, pero estos son como los primeros cuando se propuso este algoritmo. Otro algoritmo que está relacionado con Random Forest, pero que tiene una característica muy, muy interesante, que lo diferencia bastante igualmente de Random Forest, es el Isolation Forest. Y la idea de este algoritmo es, básicamente, es la detección de outliers. Los outliers en estadística se los denomina a datos dentro de un conjunto de datos que se despegan de la distribución principal de los datos. O sea, valores anómalos. Y estos valores anómalos muchas veces pueden crear problemas en cualquier cálculo estadístico y, por supuesto, en aprendizaje de máquina también, porque en definitiva aumentan el sesgo. Entonces, se cree que normalmente este tipo de valores anómalos, estos outliers, pueden provenir de mediciones que fueron mal hechas o errores metodológicos, o también pueden ser realmente valores anómalos que no son representativos de una población, entonces están aumentando el sesgo de la muestra, y en muchas aplicaciones se los trata de descartar. Pero esto no es tan fácil, porque para descartar un dato tenemos que tener algún criterio. A veces los criterios pueden ser no estadísticos. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo las longitudes de mesas, por ejemplo, y de mesas, de sillas de muebles, y tenemos longitudes, un sedato donde dice la longitud 60 centímetros, 120 centímetros, 150, 250, 180, 135, y así siguiendo.
de repente aparece la longitud de un mueble 3,5 kilómetros. Obviamente no puede haber un mueble de 3,5 kilómetros. Evidentemente hubo un error de medición o de tipeo o de lo que sea. Entonces eso claramente es un outlier. Entonces en ese caso se puede aplicar un criterio no estadístico que es directamente decir, bueno, el máximo valor posible de mediciones de muebles puede llegar a ser 5 metros. Si mide más de 5 metros no lo tomamos como válido. O también si mide menos de 0, valores negativos tampoco son válidos. Ese es un criterio no estadístico que tiene que ver con validar el intervalo de la medición. Pero a veces no es tan claro esto. Entonces tenemos que ir a otro tipo de criterios para poder detectar primero esos valores anómalos y también para poder eventualmente tomar una decisión como descartarlos, o sea, un preprocesamiento para luego entrenar un algoritmo sin esos valores anómalos. Entonces, ese algoritmo de preprocesamiento podría ser esto, el Isolation Forest, donde, como dice ahí, aísla observaciones, ¿sí?, que se seleccionan aleatoriamente de acuerdo a una característica, ¿sí? Y esto hace de que, por ejemplo, la explicación que dan en el Scikit-learn es que la partición aleatoria produce trayectos más cortos para esas anomalías. Entonces, esos árboles, ¿sí?, tienen recorridos más cortos con respecto a la distancia a la raíz, para muestras particulares. Entonces, esa probablemente pensemos que son valores anómalos y ahí podemos tomar una decisión de descartarlos y seguir adelante. ¿Sí? Así que también pueden hacer un clic en el hipertexto que está ahí abajo, donde está todo el desarrollo de Scikit-learn. Aquí podemos ver un machete, que sería la traducción, o por lo menos mi traducción de cheat sheet, machete, de Scikit-learn, que es muy, muy práctico, porque con este machete nosotros podemos tomar una decisión de cuál sería nuestro algoritmo más apropiado de aprendizaje de máquina de acuerdo a, por ejemplo, primero a la cantidad de muestras. Por ejemplo, comenzamos nuestra decisión a ver qué vamos a utilizar, qué algoritmo vamos a utilizar, y Scikit-learn propone que si es menor o igual de 50 muestras, no podemos seguir adelante. O sea, necesitamos obtener más datos. Igual o menor de 50 muestras es como que ningún algoritmo va a funcionar bien, muy poco dato. Esto es muy interesante porque este valor de corte, es muy empírico, pero es muy real, porque seguramente vamos a tener situaciones donde tenemos pocos datos y la verdad que tratar de que un algoritmo aprenda de pocos datos, lo que nos va a producir probablemente es que no sea generalizable. Entonces no podemos utilizarlo más allá de los datos que tenemos. Además va a ser difícil hacer el split de train test con tan pocos datos. Por eso que Scikit-learn propone un valor de corte de 50, en otras bibliografías hay valores un poquito más chicos, un poco más grandes, pero siempre andan por ahí, por alrededor de 50. Si llega a ser mayor de 50, entonces ahí nos preguntamos si queremos predecir una categoría. Entonces, si sí, puede ser que la tengamos rotulada. En el caso de que la categoría esté rotulada, algoritmos de clasificación. Ese conjunto de algoritmos de clasificación, donde algunos ya los estuvimos viendo. Ahora, si no llega a estar rotuladas esas categorías, o sea, en otras palabras las desconocemos, vamos a algoritmos de tipo clustering. ¿Sí? Ahora, si no era una categoría, si queremos predecir una cantidad, entonces vamos a algoritmos de regresión. ¿Sí?
Y finalmente, si tampoco era una cantidad, o sea, no era una categoría, ni tampoco una cantidad, ¿y qué hacemos? Queremos just looking, o sea, sería como explorar, a ver qué onda. Tenemos el conjunto de algoritmos de reducción de la dimensionalidad, que también se pueden llegar a tomar como exploratorios y o preprocesamientos. Y si tampoco es eso, bueno, queremos predecir una estructura y bueno, suerte. Necesitamos suerte. Creo que es muy práctico, muy interesante y puede servirnos para ver para dónde ir en una situación práctica. Bueno, finalmente, para seguir en esta clase, nosotros lo que hicimos fue conseguir implementar unos ejemplos, por ejemplo, de Random Forest, de Scikit-Learn, que lo pueden encontrar aquí. Todo esto está puesto en un notebook de Japyter Lab y también tenemos un ejemplo de una curva ROC, también con Scikit-Learn. Luego un tercer ejemplo con Scikit-Learn de Isolation Forest. Estos tres ejemplos están tomados de los ejemplos del sitio web de Scikit-Learn. Y finalmente, en otro notebook, tenemos una implementación muy, muy interesante que brinda mucha información, pero en este caso es un paquete de R que se llama Random Forest Explainer, que es una implementación, un paquete de R muy interesante para usar Random Forest, porque nos brinda mucha información acerca del resultado de la modelización y también con gráficos muy interesantes, o sea, muy recomendable para los que quieran hacerlo en R. Bueno, muchas gracias. Pasamos a ver estos ejemplos.